todos. ¿Ya? Luego les voy a mandar también la clase grabada. A ver, chicos, ¿qué podemos hablar de la célula? A ver. ¿Qué me dice acá? A ver, 3 conceptos principales sobre la célula. La célula, dice, es la unidad estructural de todo ser vivo. Mejor dicho, todos los seres vivos estamos formados por células. O sea, todo tu cuerpo, todo tu piel, tus ojos, tu boca, tu nariz, tu oreja, todo está formado por células. Luego vamos a aprender qué es célula. Bien, la célula, dice, realizan todas las funciones vitales de los seres vivos. Nuestras células realizan todas las funciones vitales. Es la unidad estructural de todo ser vivo, se vuelve a repetir eso, ¿no? O sea, nosotros estamos vivos porque estamos formados por células y nuestras células realizan funciones vitales. ¿Cuáles serán las funciones vitales? A ver, chicos, ¿cuáles son las funciones vitales que tú debes hacer para no morirte? A ver, dígame, ¿qué debes hacer tú para no morir? ¿Cuáles son tus funciones vitales? A ver. Respirar. Respirar, ¿vale? Entonces, ¿la célula respira? Sí, la célula respira. Ya. Aparte de respirar, ¿qué otra cosa debes hacer tú? A ver, ¿qué otra cosa más debes hacer para comer? no? ¿Perdón? Comer. ¿Tener alimentos? Comer. La célula también se alimenta. Tomar agua. ¿Tomar agua? Ya, beber agua, la célula también tiene que tener una reserva de agua. Las células... ¿Alimentarnos bien, profesor? Ya me dijeron eso de alimentarse. Entonces, alimentarse, agua, respirar. Entonces, hacer ejercicio. Ese no es necesario en sí, ¿ya? Es cierto que es para una vida saludable, pero estoy diciendo actividades esenciales. Por ejemplo, así como tú comes, tienes que expulsar los desechos, no los puedes retener en tu cuerpo. Entonces, las células también tienen que excretar los desechos. Es algo necesario porque si no te mueres. Entonces, las células hacen ese tipo de cosas básicas, ¿bien? Alimentarse, respirar, tomar agua, como tú lo quieras llamar, y expulsar los desechos. Si tú haces eso, la célula también lo hace, porque las células hacen, como dice ahí, realizan las funciones vitales de los seres vivos. ¿Bien? Realizan nuestras mismas funciones. Es la unidad básica de la vida, la célula. Tipos de células. Los científicos han clasificado a los seres vivos de acuerdo con el tipo de células con que cuentan, como seres procariotas y seres eucariotas. Bien, a ver, vamos a ver qué son los procariotas y qué son los eucariotas. A ver, cuando yo te digo célula procariota, me estoy refiriendo a células que no tienen núcleo. Escribe eso, procariota no tiene núcleo. Procariotas no tienen núcleo. Eso sí es importante que lo sepas, ¿vale? Las células procariotas no tienen núcleo. Toda célula, escúchenme chicos, todas las células que existen en el mundo, todos los seres vivos están formados por células. Y todas las células que existen en el mundo tienen un núcleo que encierra su material genético. Pero estas células llamadas procariotas son células raras. Son raras porque como tú te ves en la imagen, mira, su material genético está flotando, está disperso. No tiene un núcleo que lo encierre. Por eso se le llama célula procariota. Célula procariota significa célula sin núcleo. ¿Ya? Y solo existe un ser vivo con esta estructura. Los únicos seres vivos cuyas células no tienen núcleo son las bacterias. Las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares que no tienen núcleo. ¿Ya? Entonces, ¿podemos decir que las bacterias son seres procariotas? Sí, las bacterias son seres procariotas. ¿Por qué? Como ves aquí, no tienen núcleo. ¿Ya? ¿Cómo es una bacteria? A ver, acá tenemos que explicar también qué significa unicelular y pluricelular. Escúchame. Hay seres vivos pluricelulares, o sea que están formados por miles de células. Y hay seres vivos unicelulares, que están formados por solo una célula. Te pregunto, tú, como persona, ¿eres un ser unicelular o pluricelular? A ver, ¿qué me dices? ¿Qué eres tú? ¿Eres unicelular o pluricelular? Pluricelular. Pluricelular porque estás formado por muchas. Pluri es bastantes, miles, millones de células te forman a ti. Millones de células. Tú no puedes decir, profesor, yo soy unicelular. Oye, ¿cómo que unicelular? Tú no estás formado por una célula. Tú no eres una bacteria. Tú eres un ser humano. ¿Bien? En cambio, las bacterias están formados, la bacteria es solo una célula nada más. Por eso decimos que las bacterias son seres unicelulares.
celulares. Unicelulares. Es que lo tienen todo, mira. La bacteria tiene todo. La bacteria es una célula que come, que se mueve. Mira, mira su colita. Con esto se mueve, camina, tiene su ADN, tiene una cápsula que lo protege. Entonces, la bacteria es un ser vivo así, muy simple, de una sola célula. Es muy simple. Entonces, ya hemos aprendido ahorita dos cosas. Primero, hemos aprendido qué son los seres vivos unicelulares, que solo son una célula, y los seres vivos multicelulares o pluricelulares, que son formados por miles de células, como nosotros. Bien. ¿Qué son los seres vivos procariotas o qué son las células procariotas? Las células procariotas son aquellas células que no tienen... A ver, ¿qué no tenían las células procariotas? Dígame. Que no tienen núcleo. No tiene núcleo. No tienen núcleo, muy bien. Son células que no tienen núcleo y son células muy antiguas porque las bacterias fueron los primeros seres vivos que aparecieron en la Tierra. Los primeros seres vivos que aparecen en la Tierra son bacterias. O sea, estamos hablando que las bacterias viven en la Tierra desde hace miles de millones de años. Son los seres vivos más antiguos, ¿ya? Esas son las bacterias. Entonces son células procariotas. Ahora vamos a ver qué son las células eucariotas. Células eucariotas, como puedes ver aquí, esto ya es otra cosa. Mira, te das cuenta que esta célula es más avanzada, más evolucionada, ¿verdad? Las células eucariotas son todas las células que forman a los distintos seres vivos, tanto animales como vegetales y otros reinos, ¿no? Presenta un núcleo. ¿Por qué se llama eucariota? La célula se llama eucariota cuando sí tiene núcleo. Procariota no tiene núcleo. Eucariota sí tiene núcleo. Acá lo ves. ¿Ves acá? El núcleo. Ese es el núcleo de la célula. Toda célula que tiene núcleo se llama eucariota. ¿Ya? Las únicas células en el mundo que no tienen núcleo son procariotas y son las bacterias. Bien. ¿Qué más? Aparte de tener núcleo, estas células... ¿Te das cuenta que tienen varias cosas? Tienen varios, los que se llaman sistemas y organelas. Por ejemplo, las mitocondrias tienen una membrana fuerte, vacuolas para tomar agua, lisosomas para comer, mitocondrias para respirar, aparato de Golgi para expulsar los desechos, ribosomas para producir proteínas, centriolos para dividirse. O sea, estas células eucariotas, como tú te puedes dar cuenta, chico, escúchame, son muy avanzadas, son muy desarrolladas, tienen de todo. Tienen de todo, como en tu cuerpo, tú tienes corazón, cerebro, estómago, pulmones, estas células también son iguales. Tienen algo parecido a un estómago, algo parecido a un pulmón, etcétera, etcétera. Bien, por eso decimos que las células hacen las mismas actividades que nosotros, los seres vivos. Si tú comes, la célula come. Si tú expulsas desechos, la célula expulsa desechos. Si tú te reproduces, la célula también se reproduce, la célula también se divide. ¿Ya? Si tú produces proteínas, es porque la célula produce las proteínas que tú usas. ¿Ya? Así. Está quedando claro, ¿verdad? Entonces, esas son las células eucariotas. Células avanzadas que las encontramos en todos los seres vivos, menos... A ver, ¿cuáles son los únicos seres vivos del mundo que no son células, que no están formados por células eucariotas? A ver, díganme si han estado atentos. Los únicos seres vivos. Las bacterias. Las bacterias. Las bacterias no son eucariotas. Son procariotas porque no tienen núcleo. Todos los demás seres vivos sí son eucariotas. Ya hablo del reino protista, hablo del reino fungi, del reino plantae, reino animal. ¿Han estudiado los 5 reinos por casualidad? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Si han estudiado los 5 reinos ya tienen alguna noción. A ver, 5 reinos. A ver, el reino fungi. ¿Qué organismos encontramos en el reino fungi? A ver si han estado atentos. Hongos. Los Hongos. Hongos y bacterias. Hongos, no bacterias, ¿ah? Oye, en el reino fungi no hay bacterias, ¿ah? No te confundas. En el reino fungi hay hongos. Hay hongos microscópicos y hay hongos que se pueden ver, pero son hongos, no son bacterias. No me mezcles. Profesor, las bacterias creo que son en el reino Monera. Monera. El reino Monera está formado por bacterias y cianobacterias, ¿ya? Pero son procariotas. O sea, si yo te pregunto, ¿cuál de los 5 reinos es un reino formado por células procariotas? Es el primero, el reino Monera, porque son puras bacterias. Del reino protista al reino animalia, todos son células eucariotas, ¿ya? Plantae, plantas. Hay un montón de tipos de plantas. Animalia, animales. Protistas, el reino protista, a ver, ¿cómo te lo explico?
El reino protista es un reino en el que entran todos los seres vivos que no encontraron espacio en los demás. El reino protista es un reino raro. Es es como esa parte de tu casa donde tú echas las cosas que no encajan o que no te sirven y las vas amontonando ahí. Ya. En el reino protista están las algas verdes, creo. En el reino protista encontramos algas microscópicas como las algas verdes, las algas amarillas, las algas rojas. Encontramos amebas, encontramos también paramecios. O sea, y la mayoría de estos bichos producen enfermedades. El reino protista es un reino que sirve para enfermarte, ¿ya? La gran mayoría de organismos que están en ese reino son bichos raros que te producen enfermedades. Así que hay que tener bastante cuidado. A ver, vamos a ver ahora otro tipo de células. Célula animal y célula vegetal. ¿Bien? Luego te cuento un poco de la historia de la célula, ¿ya? Y tu tarea va a ser investigarme justamente eso. A ver, chicos, la célula animal, como se dan cuenta... A ver, quiero que me digan algo. A ver, ¿cuáles son las diferencias que ustedes pueden ver entre la célula animal y la célula vegetal? A ver, díganme, miren esa imagen y díganme las diferencias. Vamos, a ver. Hablen, por favor. ¿Qué diferencias ves en esas dos imágenes? ¿Cómo están hechas? Porque los dos son diferentes. Ya sé que son diferentes. A ver, ¿por qué son diferentes? ¿Un diferente tamaño? Porque una es célula animal y otra es célula vegetal. Ya sabemos eso, pero si tú las ves en el microscopio, ¿cómo te das cuenta que una es vegetal y cómo te das cuenta que una es animal? Porque una se ve como que tiene carne y la otra se ve como que tiene... No. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta tú que una es vegetal y que otra es animal? Por la forma. ¿Cuál te parece que tiene una forma geométrica? Vegetal. La célula vegetal. Las células vegetales suelen tener formas geométricas. Se parecen a un polígono, un hexaedro por ahí, un hexágono, un pentágono, un hexágono. Esas son las formas que tiene una célula. Entonces, tú cuando veas una célula que tiene esa forma definida como una figura geométrica, es una célula vegetal. Pero si tú ves una célula como esta, que se nota que no tiene una forma tan definida, parece redonda, pero no es tan redonda, no es un círculo perfecto, es una célula animal, la forma. Entonces, en primer lugar, una manera es la forma. A ver, miremos por dentro. A ver, miremos por dentro, célula animal y célula vegetal. ¿Qué otras diferencias? A ver. Hay una diferencia que es evidente entre la célula animal y la vegetal, que tiene que ver con algo que está dentro de ella. A ver, dígame. La vegetal tiene vegetales y la animal tiene... El animal tiene carne. animales. ¿Es en serio? Ay, ¿qué les hago? Mira esto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosita que estoy señalando? Vacuola. Vacuola, muy bien. ¿Te das cuenta del tamaño de la vacuola, que es casi del tamaño del núcleo? Ahora dime, ¿en la célula animal ves una vacuola así? No. Entonces, si yo te digo una diferencia entre la célula vegetal y el animal, ¿qué me dices? Profesor, la vacuola en la célula vegetal es muy grande y en la célula animal es muy pequeña. Ya tienes una diferencia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Bien? A ver, la célula animal tiene mitocondrias, la vegetal tiene mitocondrias. Tienen casi los mismos sistemas, ¿no? Tienen los mismos sistemas, tienen núcleo, o sea, son parecidas en eso, pero tienen algunas diferencias. ¿La célula vegetal de qué color es? Verde. Verde. A ver, pregunta para los que sí están más al tanto de esto. ¿Cómo se llama el elemento que hace que las plantas sean verdes? La raíz. La raíz. A ver, no escuché nada. ¿Fotosíntesis? Tiene que ver con la fotosíntesis, pero no, es un elemento. Anótalo, por favor, ya, para que nunca te olvides. Profesor, creo que los rayos ultravioletas. No tiene nada que ver eso. Escúchame, las plantas tienen color verde porque tienen un líquido, un pigmento, un líquido dentro de sus células que se llama clorofila. Y ese líquido que tienen en sus células llamado clorofila les da ese color verde. Bien.
Se llama clorofila. ¿Por qué las plantas son verdes? Porque tienen clorofila. Esa clorofila les permite hacer la fotosíntesis. Por eso les dije que cuando ustedes dijeron fotosíntesis, les dije que sí tenía que ver algo, pero no era la respuesta. Las plantas son verdes porque tienen un pigmento que las hace verdes. Ese pigmento se llama clorofila. ¿Bien? Y participa en la fotosíntesis. ¿Por qué en la célula animal no la ves verde? Porque la célula animal no tiene clorofila. Por lo tanto, los animales no vamos a tener ese color. Profesor, pero yo he visto un sapo que es verde. Ya, pero el sapo no es verde porque tenga clorofila. ¿Ya? Ahí entran otras características de su piel que lo hacen de ese color. Igual el camaleón, ¿no? También es verde, pero no porque tenga clorofila. La clorofila es un pigmento verde que sirve para la fotosíntesis. Te pregunto, ¿los sapos hacen fotosíntesis? No hacen fotosíntesis, ¿no? Porque su piel es verde por otras razones, porque tienen ciertas glándulas que lo ponen de ese color, ¿ya? ¿Has visto alguna vez un humano verde? No. Profesor, no me vas a decir, por favor. ¿Eh? Un humano verde de verdad, pero no vas a decir, joder. Nosotros no vamos a ser verdes nunca porque no tenemos ese pigmento, no hacemos fotosíntesis. ¿Bien? Entonces, esas son diferencias entre la célula animal y vegetal. La célula animal también tiene una pared celular. Eso no tiene la célula animal. La célula vegetal tiene pared celular. Aparte de su membrana, tiene una pared celular. La célula animal no tiene eso. No tiene. La célula animal tiene su membrana y nada más. La célula vegetal tiene membrana y aparte de la membrana tiene una pared celular. ¿Por qué? Porque las células vegetales suelen estar expuestas a la intemperie y necesitan ser más resistentes. Las células vegetales necesitan ser más resistentes porque se encuentran a la intemperie. En cambio, los animales pueden protegerse, por eso es que sus células no necesitan eso, ¿no? A ver, estructura celular, tenemos la membrana. Como ves aquí, la membrana se encarga de proteger a la célula y comunicar el interior de esta con el exterior. A través de la membrana pasa el agua, pasan los nutrientes y también se expulsan los desechos. ¿Bien? Entonces, esa es la membrana. Es como la piel. Protege a la célula, absorbe los nutrientes y el agua y expulsa los desechos. Eso se llama la membrana celular. El citoplasma es como la clara del huevo. Cuando tú abres un huevo, ves la clara que es media gelatinosa. ¿Bien? ¿Te has dado cuenta que la clara del huevo es toda gelatinosa, transparente? Ya, eso es el citoplasma. Eso es el citoplasma. Es una sustancia acuosa, gelatinosa, en la que se encuentran flotando el núcleo y las organelas celulares. ¿Ya? El núcleo de la célula es como el cerebro. Se encarga de coordinar todo lo que la célula hace. Si la célula tiene que comer, el núcleo da las órdenes. Es como el cerebro. Igual como tu cerebro te da las órdenes de comer, dormir, ir al baño, el núcleo de la célula también da las órdenes a las distintas organelas de qué tienen que hacer. ¿Ya? Y también en el núcleo se guarda el material genético que servirá para las próximas generaciones. Chicos, escúchame, las células nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y por último, ¿qué les va a pasar? Mueren. Mueren. Es el ciclo de la vida. Pero antes de morir, la célula tiene que haber dejado descendencia. La célula tiene que haberse dividido y dejar hijas, células hijas, para que ese proceso continúe. Por lo tanto, antes de morir, la célula se divide y al dividirse, su información genética pasa a sus células hijas. ¿Dónde se guarda la información genética? En el núcleo. En el núcleo de la célula se guarda el ADN. El ADN o la información genética. Entonces, tu ADN está contenido en tus células. ¿Por qué crees que cuando, digamos, una persona, un señor quiere saber si su hijo es su hijo o no, ¿qué hace? La famosa prueba de ADN. Y para la prueba de ADN le piden cualquier cosa. ¿Te has dado cuenta que le piden cualquier cosa? Muestra de sangre. Le piden, ya, pero no solo sangre. Puede ser un cabello, una gota de sangre, un poquito de un trozo de piel. ¿Por qué? ¿Por qué distintas células? Porque todas las células de tu cuerpo contienen tus genes, tu ADN. Entonces, no importa, hasta con un cabello yo puedo saber si eres mi hijo o no. No es necesario la sangre. La sangre no es la única que contiene el ADN. Todo tu cuerpo
está formado por tu ADN. Bien, ¿y dónde se guarda ese ADN? En el núcleo de las células. Entonces, el núcleo de células no solo sirve para dar órdenes, también sirve para guardar nuestro material genético. Organelas, esto que parece un frejol se llama mitocondria. ¿Ya? Si yo te pregunto cuál es la organela que parece un frejol, la mitocondria, así se llama. ¿Ya? Así se llama, mitocondria. ¿Ya? Vas a darte cuenta que estas organelas tienen formas curiosas. La mitocondria se encarga de la respiración celular. ¿Ya? Nada más. Profesor, sí parece. A ver, no escucho bien. No he escuchado lo que me han dicho. Se entrecorta. ¿Qué han dicho? A ver. Digo que sí parece frijol, que es medio. Hija, no te escucho de verdad. Se te entrecorta bastante tu señal. Y aparte, chicos, se me está yendo la hora. Ya se terminó el tiempo porque ustedes tienen que entrar a otra clase después. ¿Bien? Profesor, pero yo lo escucho bien a usted. Pero a ti yo no te escucho bien. Ese es el problema. Que parece un frijol. Ya, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que acabo de decir. Entonces, las mitocondrias se encargan de la respiración celular. ¿Bien? El retículo endoplasmático se encarga de la fabricación de grasas y carbohidratos. ¿Ya? Se encarga de fabricar grasas y carbohidratos. Los ribosomas, que parecen unas alverjitas, se encargan de fabricar proteínas. Los ribosomas son muy importantes. Los ribosomas son organelas muy importantes porque estas organelas llamadas ribosomas fabrican proteínas. Esas proteínas son las que a ti te permiten hacer muchas cosas. ¿Ya? ¿Te has dado cuenta que tus uñas crecen y tu cabello crece y tienes que cortarlo, pero cuando lo cortas sigue creciendo y vuelve a crecer? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque en tus células, en las células de tu piel, los ribosomas producen una proteína llamada queratina. Y esa proteína la producen siempre. Por eso es que siempre te crecen las uñas. ¿Ya? ¿Por qué creces? Porque hay una proteína que produce células para tus huesos y por eso tus huesos se alargan y por eso creces. Entonces, los ribosomas son importantes porque producen proteínas que luego a nosotros nos sirven. Bien. El retículo endoplasmático usa esas proteínas para formar otras sustancias, como grasas, como carbohidratos. El aparato de Golgi se encarga de formar los desechos. Son como los riñones. Se encargan de empaquetar y formar los desechos que van a ser expulsados. Los lisosomas son como el estómago de la célula, comen. Se encargan los lisosomas de comer, de alimentar a la célula. ¿Ya? Estos cloroplastos, dice, se encargan de la fotosíntesis y poseen clorofila. Pregunta, ¿en qué células encontramos estos cloroplastos? ¿Solo en qué células? ¿En qué tipo de células aparecerán los cloroplastos? A ver, hemos visto dos tipos de células. En las plantas. Ya, o sea, en las células. ¿En qué células, entonces? Fotosíntesis. Células vegetales. Células vegetales. Bien, en las células vegetales. ¿Encontrarás algún animal en el mundo que tenga cloroplastos? No. No. Nunca vas a encontrar un animal que tenga cloroplastos. Porque los cloroplastos sirven para la fotosíntesis y ningún animal en el mundo hace fotosíntesis. ¿Me entiendes? Bien. La vacuola. A ver, mira la imagen de la vacuola. ¿Para qué sirve? Mirando esa imagen. ¿Para qué crees que sirve? ¿Para almacenar sustancias? Ya, eso lo dice acá la imagen. Pero tú mirando la imagen, ¿qué dices? Que sirve para guardar Profesor, parece un globo. Sirve para guardar agua. La vacuola sirve para Un globo de agua. Ahora te pregunto algo. Si la vacuola sirve para guardar agua, ¿por qué las células vegetales tienen una vacuola gigante y las células animales una vacuola pequeña? ¿Por qué crees? Porque las plantas necesitan más agua. Las plantas necesitan más agua. Claro, por eso tienes que regar siempre tus plantitas, pues no seas malo. Las plantas almacenan mucha agua porque con esa agua las plantas hacen la fotosíntesis. Nosotros sí tomamos agua, pero no solo agua, también comemos y hacemos otras cosas que las plantas no pueden hacer. La planta no come. Por lo tanto, la planta necesita también el agua para poder sobrevivir. Nada más, chicos. Acá hemos terminado nuestra clase del día de hoy.